El problema suscitado a raíz de la declaración de Jorge Cuba, quien se encuentra detenido, preso, justamente por haber recibido pago de coimas por parte de esta empresa Odebrecht, para los efectos de poder apoyarlos en el otorgamiento de la Buena Pro de la línea 1 del tren eléctrico, como se conoce más. Es una declaración, primero, que no ha sido aprobada por el Ministerio Público, entre otras razones porque no ha querido reconocer su propia responsabilidad, a pesar de los gravísimos cargos y de la contundencia de las pruebas. Él no quiere reconocer los hechos. Y lo que también han afirmado en declaraciones efectuadas por los fiscales a cargo de esto, o que estuvieron a cargo de esto, es que él además no habría corroborado los hechos. Entonces, eso en un primer momento. No es un colaborador eficaz, postuló para ello, pero no se le ha considerado a raíz de los argumentos que señalan. En segundo lugar, estamos frente a una persona que se encuentra detenida no por las puras, se encuentra detenida porque hay elementos suficientes para que esté preso. Se han encontrado cuentas, él ha reconocido que son sus cuentas. Es más, el propio IDL Radio, que es el que ha sacado con el señor Borrichi esta información de las declaraciones de Jorge Cuba, son los mismos que publicaron hace algún tiempo las declaraciones de Jorge Barata, que sí es colaborador eficaz y que bajo juramento tiene que decir la verdad, si no pierde todos los beneficios que la justicia peruana le está dando y la justicia brasileña también le ha otorgado. Él ha detallado, valga la redundancia, con lujo de detalles, cómo es que se produjo el actuar de Jorge Cuba. Jorge Cuba se acercó al funcionario Carlos Nostre, funcionario en Perú de la empresa Odebrecht, y fue él el que propuso estas propuestas deshonestas de las propuestas de coimas para Odebrecht. Y este pedido fue tramitado ante Jorge Barata y el funcionario Manieri en Brasil. Como consecuencia de estas pruebas es que él está detenido. ¿Y esto quién lo revela? El propio IDL. Es decir, IDL Radio, que es la que ahora quiere levantar las declaraciones de Jorge Barata, del señor Jorge Cuba. Ellos mismos han establecido en otra investigación cómo es que se produjo el pago de coimas. Entonces, no es colaborador eficaz, es una persona detenida que no reconoce los hechos y que en la búsqueda de su libertad es capaz de decir cualquier barbaridad. ¿Y qué barbaridades ha dicho? Según revela este reportaje. Primero, que Alan García presionaba al ministro Enrique Cornejo. Ya quisiera el país tener un presidente de la República, ya quisiéramos que Vizcarra, lejos de estar promoviendo el referéndum, promoviendo enfrentamiento con otro poder del Estado, presione a sus ministros, como debió haberlo hecho Ollanta para hacer posible obras. Si Alan García no hubiera ejercido el liderazgo que ejerció durante su gobierno, hoy no serían pues realidad las más de 153.000 obras que precisamente se dieron durante su mandato. Podríamos decir que la prueba que en teoría iba a dar Cuba era que Alan García presionaba por hacer las obras rápido. Para hacer las obras rápido. En segundo lugar, dice que los operadores políticos, porque él dice lo siguiente: nosotros éramos los operadores técnicos. Ah, caramba, un operador técnico que recibe una coima de millonaria. Bueno. Y dice que hay los operadores políticos. ¿Y cómo acusa a los operadores políticos a Alan García? Porque dio un marco normativo que permitió supuestamente desarrollar las actividades ilícitas que este sujeto ha brindado. En primer lugar, dar normas, dar decretos de urgencia, decretos legislativos, son precisamente facultades que tiene Alan García o un presidente de la República, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución Política del Estado. En segundo lugar, Alan García durante su gobierno, después que en el año 2008 se produjo la crisis internacional financiera,
tenían que llevarse adelante la mayor cantidad de obras para hacer posible la reactivación de la economía del país y que se produjera el crecimiento económico, como que se produjo en el gobierno de García. Se dio un marco jurídico para que se desarrollaran precisamente la mayor cantidad de obras. Pregunto yo, dar un decreto de urgencia, un decreto legislativo que posibilitó no solamente el tren eléctrico, los colegios emblemáticos, los hospitales, las carreteras y todas las 153.000 obras que estamos señalando, habilitaba a sinvergüenzas para que hagan actos ilícitos? O sea, Jorge Cuba dice, dieron el marco normativo. ¿Y qué? ¿Eres un sinvergüenza para aprovechar del marco normativo para hacer este tipo de tropelías en agravio del Estado? ¿El marco normativo era para agilizar las obras? Absolutamente, absolutamente. Por eso es que es posible llevar adelante las obras que se han llevado adelante. Entonces a Alan García se le pretende procesar, investigar, por haber expedido decretos de urgencia o decretos legislativos. Mira, gobierno de Fernando Belaúnde, decreto de urgencia 667. Alberto Fujimori, 1655 decretos de urgencia. Alan García, segundo gobierno, 383 decretos de urgencia. ¿Y dónde están los procesos que debieron haberse iniciado contra Fernando Belaúnde por haber despedido decretos de urgencia y decretos legislativos? Porque son normas que la Constitución le permite a un gobernante emitir y dar para lograr precisamente el crecimiento de su país. Que hayan habido presidentes que no hayan ejercido adecuadamente su función, y es ahí la razón por la cual el país no ha crecido como creció durante la gestión de Alan García, como Yantumala, por ejemplo, y luego Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es verdad? Ya llevamos casi 2 años y medio con este gobierno. No se llevan obras adelante. Entonces, las declaraciones de Jorge Cuba sobre exigía a su ministro para que desarrollen obras, haber dado un marco normativo, evidentemente no tiene nada nuevo y tampoco significa que Alan García haya cometido un delito. Lo único cierto, claro, concreto y puntual es que Jorge Barata, Odebrecht y los otros funcionarios de esta empresa no han mencionado en ningún momento haber dado algún dinero ilícito a Alan García, es decir, a los únicos presidentes que se han vendido han sido Ollanta Alejandro Toledo, y hoy ya sabemos que a través de sus empresas a Pedro Pablo Kuczynski le pagaron millonarias sumas de dinero. Así que nada de lo que se señala y se sostiene en este informe de IDL Radio ubica a Alan García ni siquiera en un manto de sospecha. No es más que una nueva ola que levantan los adversarios del APRA y de Alan García y sus aliados mediáticos para probablemente tratar de tapar otros hechos escandalosos como los que se vienen dando en el entorno del gobierno y de las últimas informaciones que comprometen a Susana Villarán, que comprometen más aún a Ollanta, que comprometen mucho más a Alejandro Toledo y las recientes cuentas embargadas o paralizadas de la empresa Westfield Capital que pertenecen a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, toda esta última semana se vino rumoreando y se preparó el ambiente, ¿no?, para decir que se venían grandes revelaciones desde Brasil. Una de esas fue lo que ya se explicó muy bien de Cuba, y lo otro, en todo caso, lo de Cuba se ha querido usar para tapar lo que va a venir, podría venir de PPK, de Humala, porque va a venir lo que falta de dilucidar, por ejemplo, para terminar la cadena de mando, ¿no?, en el proceso de Humala. ¿Tú crees que podría verse por ahí más que todo? Yo creo que hay una desesperación por parte de los adversarios del aprismo y de Alan García en querer enlodar a Alan justamente frente a una ausencia total de imputaciones por parte de los funcionarios de esta empresa y de cualquier otra empresa de Brasil. Yo creo que existe una desesperación por querer vincularlo a como de lugar, incluso con aspectos que son absolutamente irrelevantes jurídicamente hablando. Exigir a tu ministro que desarrolle rápidamente obras, dar un marco jurídico
para que se posibilite el crecimiento del país, se desarrollen las obras. Yo creo que es más de lo mismo, más bla bla bla, puro humo. Lo que ha dicho Gorriti en su informe es humo, simplemente humo. Entonces, para volver, por ejemplo, ahora ha salido la noticia que la línea 2 del tren recién va a estar lista en 2024. Entonces, si aplicáramos estos marcos normativos, ¿ese tren ya hubiera estado listo? Yo creo que si los gobiernos de Joan Tumana, Pedro Pablo Kuczynski y el señor Vizcarra tuvieran verdaderamente la capacidad de poder desarrollar adecuadamente el tramo, la línea 2 del tren eléctrico, debieran de alguna manera copiar lo bueno del gobierno de García. Copiar lo bueno del gobierno de García significa crear justamente mecanismos legales para acelerar las inversiones en el país. Yo creo que hemos entrado a una etapa de absoluto descanso por parte de las autoridades respecto a querer desarrollar importantes obras en el país. Hace muy poco hubo una declaración de la presidenta de Salud revelando que desde el año 2011 no se construye un solo hospital en el país. Yo creo que eso es gravísimo. Yo creo que eso es gravísimo, como gravísimo es el aumento de la anemia infantil. Evidentemente esto se produce en medio de un país que está confundido con los enfrentamientos entre sus autoridades. Y esa razón es una de las cuales pues obliga a los adversarios del aprismo que están viendo que en algún momento la población tendrá que reconocer que el gobierno de Alan García ha sido uno de los más exitosos que ha tenido la vía republicana en el Perú, tratando pues ahora de enlodar nuevamente con afirmaciones que no tienen nada de certeza, ¿no? Entonces, para culminar esta idea, sobre todo a Odebrecht, está claro, según Odebrecht, según las empresas ligadas, ¿no?, a todo el tema del Lavallato, que con Alan García no hay absolutamente nada. No hay un vínculo, no podría venir nada, tú estás completamente... Absolutamente, queridos compañeros, yo quiero señalarles que contra Alan García no ha habido ni habrá ninguna sola imputación. Ya lo han mencionado estos señores Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, que de nada ilícito conversaron con Alan García, que en absoluto ha habido pago de propinas, como llaman ellos a las coimas, respecto a Alan García. Así que debemos tener la certeza y la tranquilidad que respecto a nuestro presidente, a Alan García, todo lo que se pretende o se busca encontrar no son más que actos desesperados sobre la base de actividades o acciones absolutamente legales que ha desarrollado Alan García. Se ha señalado de manera reiterada que García recibió en Palacio de Gobierno a Odebrecht y a Jorge Barata. Es parte de la gestión de un presidente recibir no solamente a funcionarios de la empresa Odebrecht, sino de todas las empresas que han querido invertir en el país. Se señala y se acusa a Alan García de haber viajado con Barata a inaugurar obras. Todas las autoridades en el país saben, alcaldes, presidentes regionales, que cuando se inaugura una obra, evidentemente tienen que ir pues los empresarios que han desarrollado la obra. Eso no es un acto ilícito, pero para que se vea la ausencia de argumentos de los adversarios y de los que acusan, se pretende vincular a Alan García sobre actos ilícitos, sobre la base de visitas a obras, sobre la base de inauguraciones a obras. Eso pues es un absoluto despropósito que no resiste ningún análisis jurídico, ¿no?